Cordial saludo. El siguiente video fue realizado por Yuli Paola Martínez Dorado y quien les habla Stephanie Díaz Díaz. Vamos a hablar un poco del desplazamiento forzado en Colombia. Comenzaremos citando a Henry Miller con su célebre frase: cada guerra es una destrucción del espíritu humano. Eso lo vamos a evidenciar en los rostros de cada una de las personas que han sido víctimas de este flagelo, como es el desplazamiento forzado. En la conferencia episcopal de 1995 se puede evidenciar que al menos 500.000 personas eran las afectadas por el desplazamiento forzado. Fue un informe que mostró que el desplazamiento no era una migración voluntaria, al contrario, era una consecuencia directa del conflicto armado que se estaba viviendo en cada uno de los territorios. Y esto también ayudó a que se viera la violencia que había en las comunidades y se diera cuenta el país de cuáles eran los derechos humanos que se les estaban vulnerando a las personas que habitaban las comunidades, ya que fueron violentados, fueron despojados de sus tierras, tuvieron que salir muchas veces a la mitad de la noche con su familia incompleta. Adicional a esto, habían personas que nunca habían estado en la ciudad, nunca habían salido de sus tierras, no conocían el casco urbano. Entonces fue un cambio drástico, un cambio muy brusco. Muchas personas se vieron afectadas en su ámbito personal, en su manera de vivir, y más adelante lo vamos a poder evidenciar porque hubo un impacto en la sociedad que no solamente la sociedad que se fue de su campo, que se fue de su territorio, sino también la sociedad en la ciudad, que fue quien los recibió. Bueno, como se mencionaba anteriormente, hubo un impacto considerable en el casco urbano. En Colombia, muchas de las principales ciudades recibieron desplazados, así que tuvieron que organizarse para generar y crear centros de reasentamiento para poder dar el bienestar a estas personas, para que ellos pudieran pasar una noche segura. Tanto así que hasta en el archipiélago de San Andrés y Providencia se vio afectado debido a la masiva llegada de desplazados. El desplazamiento forzado se convirtió en un rostro tangible del conflicto armado, porque muchas veces en la ciudad no notábamos lo que pasaba en el campo, nos era ajeno, ya que esa violencia solamente se veía allá, era lejana, no nos tocaba. Pero cuando empezábamos a ver a las personas en las calles, indígenas, campesinos, que a veces llegaban de su tierra descalzos, solamente llegaban con lo que traían puesto, en una esquina, en un andén, al sol, al agua, esperando que cada uno de nosotros tuviéramos un poco de compasión y les tendiéramos una mano, porque no sabían ni siquiera cómo llegar al gobierno, cómo acceder a una ayuda. Todo eso, todo eso lo empezamos a notar a partir de sus rostros, de verlos cada vez en las calles, de que cada vez se vieran más, pero asimismo también nos volvió indolentes, asimismo también se nos hizo normal y cada vez nos fuimos desapropiando, nos fuimos, ya no nos apersonamos de esto como si fuera también nuestro problema, siendo que también nos vemos afectados por ello, ya que al no tener campesinos que trabajen la tierra, pues no vamos a tener alimento para que vengan a la ciudad y lo surtan. Entonces, todo esto incrementó la pobreza urbana, empezó una segregación socioespacial, incrementó la pobreza, empezó el hacinamiento, el despoblamiento rural. La niñez se vio seriamente afectada, ya que muchos de los niños que llegaban de allá, pues la mayoría habían evidenciado homicidios, habían visto la violencia en el despojo de su tierra, a veces de sus seres queridos, fueron sometidos a violaciones tanto físicas como emocionales. Entonces,
El impacto fue mutuo y desafortunadamente a veces acá en la ciudad no encontraban ese refugio. Así que se volvieron personas del montón y nos acostumbramos a verlo así. A buena hora, para 1997 se creó una ley, la 387, que era dirigida a la atención del desplazamiento formado. Y en esa ley se establece que el Estado debe responsabilizarse y proteger restableciendo los derechos de las víctimas. Esto también fue el pie para empezar a crear programas de asistencia humanitaria, donde se proporcionaba ayuda a las víctimas, a los desplazados, se les daba alimentos, se les daba refugio, se les prestaba atención médica y por supuesto apoyo psicosocial, porque era muy necesario para que ellos pudieran superar los traumas que traían al haber llegado a un mundo completamente diferente para ellos. Otro ente que participó fueron las ONG. Caritas Colombia y CODES jugaron un papel crucial en la asistencia a los desplazados, ya que ellos abogaron por sus derechos y proporcionaron servicios. Se hizo el registro único de víctimas con el fin de poder censar a las personas y darse cuenta qué tanta población había sido desplazada y había sido despojada de sus pertenencias, de sus tierras, con el fin de más adelante poder hacer como resarcir este daño, poderles dar como un espacio, poderles devolver la tierra más adelante. Y nuevamente se reitera que el desplazamiento es una consecuencia directa de la violencia que generaba el conflicto, no solamente por el hecho de que los grupos armados llegaran a pelear a sus territorios, sino que estos territorios eran elementos claves para el desarrollo de de los grupos al margen de la ley, ya que mediante la apropiación de estos territorios, los actores armados empezaban a generar una estrategia de poder territorial, ya que empezaban a tener más espacio y se podían desplazar mucho mejor, ya que al empezar a apropiarse de estos lugares, impedían el ingreso del ejército y de los entes gubernamentales y se adueñaron por completo de las tierras. Los indicadores del desplazamiento nos muestran que entre 1991 y 2003, los años con mayor víctimas de desplazamiento en Colombia fueron 2002 con 412.553 desplazamientos, 2001 con 342.243, el 2000 con 317.375 y 1998 con 308.000 desplazamientos. Durante este lazo de tiempo, el año con menos desplazamientos fue 1993 con 45.000 desplazamientos. Este gráfico nos muestra que a partir de 1996 hasta el 2001, el grupo que más causó despojo o abandono forzado fueron los paramilitares. Como conclusiones tenemos que el desplazamiento forzado en Colombia se convirtió en una manifestación tangible del conflicto armado, llevando a una migración masiva de personas hacia las ciudades, como resultado de acciones directas contra la población y estrategias de control territorial por parte de diversos actores armados. Esta situación ha causado un enorme daño a la sociedad colombiana debido al desplazamiento forzado. Es que este fenómeno ha tenido un impacto devastador en múltiples aspectos de la vida de las personas y en la estructura social del país, generando una crisis humanitaria, provocando la pérdida de hogares, tierras, medios de vida y ha causado traumas emocionales y psicológicos en las víctimas. La superación del desplazamiento forzado es una tarea que involucra al Estado, pero también al conjunto de la sociedad colombiana,
y en esta labor siempre podrán contar con el respaldo y apoyo de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.